Vamos a arrancar, ¿se me escucha bien? Sí, sí. Sí, Vamos. Buenas tardes a todos. Esta es la clase número 2, TP2 y LP1. Em, bueno, como para comenzar, bueno, ya saben que hemos cambiado el horario a las 18:30 a partir de hoy. También me parece que fue ayer que se cerraron ya los desempeños de la clase 1. Esto significa que ya pueden ver los resultados. Digamos, si bien ya sabían la nota, no se mostraban las opciones correctas o las incorrectas. Entonces, la configuración, esto no lo había dicho, la configuración es de que cuando se cierra el desempeño, se habilita automáticamente para que ustedes puedan ver en qué se equivocaron o las respuestas correctas. A esta altura ya tendrían que tener todos instalados Visual Studio. Este es un punto aparte porque recibí varias consultas de gente que no pudo instalarlo o que ha tenido problemas en la instalación. Ya voy a hablar un poquito de eso, pero em, vamos a seguir viéndolo con los que tengan este problemas. Lo vamos a canalizar todo a través del foro y en una última instancia vamos a coordinar algún horario, día, horario y me voy a conectar y lo vamos a ver. Profe, sí Sí, se puede ver en cuáles estás correcto y cuáles son incorrectas antes de hoy. Sí se podían ver, porque en un lado aparecía puntaje 0 de 1 o 1 de 1 en cada una de las preguntas del ejercicio. claro, pero no te decía, creo que no te decía cuál era la correcta. Si vos te Cierto, equivocabas. pero en los casos de verdaderos y falsos, es Ujú. bien claro Sí, que si a vos te eso. dijiste verdadero, entonces es falso. Sí, está bien, sí. Ajá, sí. Es más que nada cuando son múltiples opciones. Pero sí es verdad. Em, el tema de Visual Studio es importantísimo que lo tengan instalado. Me gustaría saber la cantidad de que ha tenido problemas. Según lo que vi en el foro, son 5 o 6. Yo me baso en eso. Me baso en las que me consultan. Si ustedes no tienen instalado Visual Studio, se van a ir atrasando y a fin de la materia no van a poder promocionar porque no van a poder presentar el trabajo. Entonces sí o sí tienen que tenerlo. Vamos a ver cómo resolver los problemas que están teniendo. yo tuve problemas con los controles, pero después lo pude solucionar. Bien, bien. A ver, lo primero que tendrían que hacer es abrir, lo muestro ya para que no me olvide. Es como lo primero que tienen que ver es clic en inicio, ponen Visual Studio, buscan el instalador, installer. No me voy a demorar mucho en solucionar problemas de Visual Studio porque no vamos a pasar toda la clase, pero sigan escribiéndome y cuando ya no quede otra opción, yo me conecto con cada uno de ustedes y lo resolvemos, porque lo necesitan. Se fijan cuál es la opción que ustedes tienen, cuál es la versión. En este caso yo tengo para actualizar y le dan actualizar. Si no tienen actualizar es porque ya tienen la última versión. Entonces, si tienen algún problema, si no tienen problema, no lo actualicen por las dudas. Pero si tienen algún problema, háganle clic en actualizar y se fijan si se resuelve. ¿Mm? Si siguen sin problemas, lo seguimos viendo. Busquen en internet, googleen un poco, em, traten de encontrar la vuelta y si no, lo vemos. Yo me conecto y lo solucionamos. La idea es que lo tengan todos. Bueno, videos adicionales. No muchos se han dado cuenta o no han pasado por alto, de que uno de los puntos de la clase 2 menciona la pestaña videos, que es esta que está acá habilitada.
Yo los pongo separados porque estos videitos le van a servir para toda la materia. Después hay más, digamos, más videos. Y como no son de una clase en particular, si yo lo dejo en la clase 2, después por ahí se olvidan dónde estaban. Entonces yo les voy a ir subiendo distintos videos acá. Los tienen todos identificados en esta pestaña. Suban la foto al perfil del campus. Esto es importante porque yo hablo mucho por ahí, contesto mensajes y no le veo la cara y después me olvido. Es más fácil, digamos, relacionar el nombre de ustedes con una imagen. Después, más fácil para mí darme cuenta después, incluso cuando están en la promoción y para poder recordarlos. Más fácil recordarlos con la imagen que con el nombre, quizás. Bueno, temas de esta clase, que ya los han visto en la clase, pero lo que vamos a tratar de ver hoy en esta clase virtual. Programación orientada a objetos. Hay 2 videitos en la clase que lo explica bastante bien. Yo no voy a entrar en detalles en estos 4 conceptos: herencia, polimorfismo, encapsulamiento y abstracción. No voy a entrar en detalle porque es importante, es muy importante que los sepan, los conozcan. Y en la práctica los vamos a ir usando, quizás sin darse cuenta, ya los están usando algunos conceptos, otros no. Entonces yo les voy a ir diciendo, miren, en este caso estaríamos usando polimorfismo o abstracción. En sí vamos a crear en esta clase, voy a crear un proyecto de Windows Forms, eh, clases, objetos, propiedades. Estos conceptos son muy importantes, que sepan diferenciarlos. Más que nada la diferencia entre una clase y un objeto. Es muy importante eso. Conceptos bueno, de C# y de programación en general, que son métodos. Funciones, bueno, yo lo puse acá para que sepan de que cuando hablamos de métodos, estamos hablando de funciones, por ahí si los conocen o depende del lenguaje, les llaman funciones a los métodos. En realidad estamos hablando de lo mismo, métodos, funciones. En algún momento se les llama funciones a los métodos que retornan un valor. Y si no retornan valores, se les llama métodos. En general, estamos hablando de métodos. Yo me voy a referir siempre como métodos. Métodos de las clases. Eventos, que son también métodos especiales, pero no dejan de ser métodos. Esta diferencia entre parámetros por valor y por referencia, que seguramente ya los vieron en alguna otra materia, Yo pero porque estudié C, pero vamos a ver ahora. Si lo vemos con un ejemplo práctico, lo van a entender muy fácil. Parece difícil, pero es fácil. el tema es que los otros lenguajes no, o por lo menos yo no sé si hay una forma explícita de pasarlo por referencia o por... Sí, 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 todos los lenguajes tienen una manera, digamos. Ya vamos a ver qué es y para qué sirve. Sobrecarga de métodos, este es un concepto muy importante también. Bueno, tipos de datos de C#. Vamos a ver nosotros los fundamentales o los que vamos a necesitar, que no son más de 5 o 6, aunque hay muchísimos. Bueno, los controles de WinForms, como botones, textbox, formularios en sí. Vamos a crear un proyecto, vamos a ver la estructura, solución, diferencia entre solución y proyecto. Todo esto también está explicado en los videos que yo les mencionaba. En la clase esta también hay un desempeño, un PDF, que es el desempeño 3, que no es obligatorio. Hago otro punto ahí para mencionar esto de los desempeños no obligatorios y los obligatorios, que yo no lo mencioné en la clase anterior. Todas las clases tienen un desempeño que es obligatorio, que está al último. Y pueden haber, en la clase 1 no hubo, pero
de la 2 en adelante sí hay desempeños no obligatorios que son opcionales. Si los quieren hacer, los hacen y si no, no hay problema. En general yo les recomiendo que los hagan. Les va a servir para hacer el que es obligatorio. Y en esta clase hay el desempeño 3 es sobre crear un método y sobrecargarlo y hacer algunos cálculos con fechas, por ejemplo. Así que eso lo resuelven y me comentan si tienen dudas. Bueno, por último, esto se los voy a dejar acá en esta presentación que yo siempre la subo después. O si no, subiré la imagen que está muy buena. Porque vamos a trabajar con la concatenación de strings y C# tiene muchísimas formas de hacerlo. En esta imagen nos muestra 3, 6, 8 formas de hacerlo. A ver, hay algunas que son más óptimas que otras. Óptimas en cuanto a velocidad. Obviamente nosotros no nos vamos a estar, digamos, no nos vamos a estar fijando en si tardamos 10 milisegundos menos o no. Pero bueno, cuando hagan un trabajo más profesional, sí tienen que utilizar la mejor forma. Yo para ir rápido, quizás mientras voy haciendo las clases, yo simplemente concateno con el signo más. Pero no significa que sea el mejor. El mejor esto es con respecto a .NET 8, al framework .NET 8. Nosotros estamos usando el 6 o el 7, pero también aplica. Según este artículo, la mejor forma es utilizar string.join, que ya les voy a mostrar. Pero bueno, esta es información aparte que la vi hoy y me pareció muy buena compartírselas. También les subí la clase pasada, por si no lo vieron, un documento con que explica cómo anotarse a los cursos de Azure. Anótense que está muy bueno. Les va a permitir, hasta donde yo sé, les va a permitir si hacen el curso, pueden rendir la certificación gratis, porque si no les sale 50 o 60 dólares. Cuando yo le hice el año pasado, era así. No sé si, creo que todavía les dan un cupón para que rindan gratis. Bueno, vamos a .NET. Vamos de cero. Sería, bueno, abrir Visual Studio. Por ahí algunos si tienen problemas, yo les recomendaba abrirlo como administrador. Entonces lo buscan, hacen clic derecho, ejecutar como administrador. Ponen que sí. Porque me han informado de errores de todo tipo. Entonces vamos descartando todas las posibilidades. Por ahí no estoy muy atento al chat, así que si alguien ve que hay alguna pregunta en el chat y me quiere avisar, no hay problema. Alguien me pregunta dónde lo subió, no sé a qué se refiere. Si es a la clase, si es a la presentación de hoy, después de terminar la clase lo subo. Entonces, esta es la ventana, lo de Azure me dicen. En la clase, no, en la pestaña de bienvenida está. Miren, pestaña bienvenida. Azure Info. Es más, acuérdense, esto es importante, nuestro medio de comunicación va a ser la pestaña de bienvenida, siempre digo lo mismo, avisos importantes, acá yo les voy dejando toda la info. Por eso les sugiero que siempre entren 2 o 3 veces por semana. Es entrar y revisar. Si hay algo nuevo, por las dudas que les sirva, yo acá les había dejado informado. Hay un PDF nuevo de Azure y es todo un documento que yo les armé para que sepan cómo anotarse. Hasta el momento que yo lo hice había cupos para octubre, 18 de octubre. Yo entré y había cupos. Eso digamos, se ocupan bastante rápido, así que apúrense si se van a anotar. 20-21 de septiembre conseguí, profe, yo. Bien. Yo había probado en septiembre y no me dejaba.
¿Es en español? Porque por ahí tenés en español, o por ahí en inglés tenés más capacidad. Y en español. No, sí, en español, en español. Bien, Directamente me tiró el filtro español, ni siquiera tuve que ponerlo. bien, Como excelente. que Prueben el que puedan. Aprovechenlo. Bueno, abrimos Visual Studio. Vamos a crear un proyecto. Fíjense que tenemos tres combos, que en realidad son... Yo puedo buscar acá, yo lo que voy a buscar es una aplicación de Windows Forms. Puedo buscarla en esta lista gigante, porque todos estos son los tipos de proyectos que yo puedo crear con Visual Studio. Proyectos de .NET que yo puedo crear con Visual Studio. Puedo reducir un poco la búsqueda y yo le digo, bueno, quiero C#, Windows, escritorio. Me reduce toda esta lista. Y ahí encuentro aplicación de Windows Forms. No la confunden con esta que está abajo, que dice aplicación de Windows Forms, entre paréntesis .NET Framework. El .NET Framework es el framework viejo, el anterior. Si ustedes seleccionan esta opción, no van a poder crearlo en el framework .NET 6. Entonces selecciono la primera opción, doble clic, le pongo un nombre. Fíjense que acá decido el nombre del proyecto, la ruta, en el disco duro, el nombre de la solución, esto lo habíamos visto, lo mencioné, que en Visual Studio o en .NET tenemos una solución con muchos proyectos dentro. Por ejemplo, una solución podría ser un sitio web para, no sé, para un e-commerce. Esa es, digamos, la solución completa. Esa solución podría tener un backend en C#, un frontend en ASP, otro frontend en Angular, y cada uno de esos es un proyecto distinto. Entonces, una solución abarca muchos proyectos. No es obligatorio que tengan una solución, pero en general siempre se usa. Y me da la opción si quiero colocar la solución y el proyecto en el mismo directorio. Yo les recomiendo que no lo pongan en este caso. Yo les voy a mostrar cuál es la diferencia, es un pequeño detalle nomás. Siguiente, elegimos el framework. Vamos a poner Net 6. Fíjense que yo tengo el 3, 5, 6, 7. Crear. Todo esto está explicado también en el video, de todo esto que estoy haciendo ahora. Así que si tienen dudas, las pueden preguntar. Es la ventaja que tienen de asistir a la clase esta virtual. Fíjense que sin hacer más, se abre un formulario, que es el formulario por defecto. Se abre el cuadro de herramientas con todos los botones. Ese era otro problema que tenían algunos, que no les aparecía nada, no les aparecían los controles. Les sugiero que actualicen Visual Studio, y si siguen con problemas, lo vamos viendo. Me pasan los mensajes. Por ahí, si se les cierra y les aparece así y no lo ven, hacen clic en ver o en view, si lo tienen en inglés, cuadro de herramientas o toolbox, y ahí les aparece. O si no, creo que era Control Alt y R y X, Control Alt y X, y aparece. Ahí lo que yo hice es, puse Sí. creo que clic derecho sobre una ¿cómo se dice? De los elementos eso. ¿Estos?
sí, clic derecho, y le puse que era elegir elemento y Claro, eso es por ahí cuando te aparecen algunos y no todos. Pero bueno, a algunos les pasaba que no le aparecía nada directamente. Sí, a mí no me aparece ni la ventana. Bueno, sí, apreta Control Alt X. para que te aparezca en gris, hay que poner, en una parte hay que poner, ver todos los elementos, porque solo te muestran los... Los de Windows Forms te muestra nada más. sí. Claro, Entonces ahí te aparece uno en gris y ahí le pone eso y sí. por lo menos a mí me habilitó. Por ahí si vos estás viendo el código, acá no te aparece nada, por ejemplo. Entonces siempre tenés que tener el formulario abierto y ahí te va a aparecer. ¿Ves que no hay nada? Si yo selecciono formulario, ahí sí. ¿Mm? Pero bueno, vamos de nuevo. ¿Cómo es la estructura de nuestro proyecto? Fíjense que tengo una solución y dentro de la solución tengo un proyecto, en este caso un proyecto de escritorio de C Sharp. Yo puedo agregar más proyectos haciendo clic derecho, agregar nuevo proyecto y se repiten los pasos de antes. Yo podría agregar, por ejemplo, una biblioteca de clases. Profe, ¿la biblioteca es como para agregar muchos más proyectos dentro o cuál es la función? La biblioteca de clases es otro tipo de proyecto que no tiene una interfaz gráfica, digamos, no ves nada, o sea, no tenés un front, digamos. Es como para dividir el Es para proyecto. hacer, no, no, nosotros vamos a trabajar con eso, con biblioteca de clases, así que después vamos a ver para qué lo usaríamos. Em, bueno, acá hay muchos tipos de proyectos. A ver, vamos a buscar biblioteca de clase. No me parece porque tengo Windows seleccionado. Ahí, escritorio. Acá voy a poner clases. Fíjense, yo puedo agregar un proyecto de tipo biblioteca de clases. Recuerden que yo voy a ir bastante rápido, porque si no, no va a alcanzar el tiempo para ver todo el contenido. Ustedes después no intenten seguirme, o si pueden hacerlo, háganlo, pero no intenten seguirme ustedes, sino que yo les recomiendo presten atención, entiendan más o menos lo que yo voy haciendo y después sí revisen el video y lo ven más tranquilo. Ahí sí lo van siguiendo y haciéndolo ustedes mismos. Entonces, tengo una solución. Esto es el explorador de soluciones de Visual Studio, donde yo tengo una solución y dos proyectos. Podría tener N proyectos. Hemos dicho que una solución abarca muchos proyectos. Si ustedes hacen clic derecho sobre la solución y buscan la opción abrir carpeta en el explorador de Windows, van a ver los archivos físicos, porque por ahí se pierden, no saben dónde se guardó. Fíjense, recuerden cuando yo creé el proyecto que me preguntó si quería guardar la solución en el mismo proyecto, y yo le dije que no, yo seleccioné la opción que no. Entonces yo tengo una solución y por cada proyecto una carpeta. En general una solución va a tener muchos proyectos, por eso yo les recomiendo que la solución esté por fuera, porque si no este archivo estaría dentro de pruebas, estaría acá, ese archivo estaría acá. Sería lo mismo, pero bueno, me parece más ordenado que esté por fuera. Lo voy a eliminar a este proyecto para no confundirlos. Quitar. Fíjense que yo lo quité, pero si voy a la carpeta, está todavía. No la elimina físicamente, así que ahí sí yo lo puedo eliminar. Bueno. Sobre proyecto, por mencionar la clase program. Esta clase program es la clase que se va a... es la clase de inicio, digamos, del proyecto. Si yo ejecuto la aplicación, la primera línea del código que se va a ejecutar es esta. Y luego esta.
aplicación run, donde voy a llamar al formulario, en este caso form 1, que es este que yo acabo de crear. ¿Mm? Pero es importante saber de que esta clase, por ahora no vamos a entrar en detalle de cada parte de esta clase principal, pero sí ustedes sepan de que esta es la clase de inicio, es el punta, digamos, es el inicio del proyecto. ¿Mm? Si yo agrego otro formulario, se llama form 2. Donde yo pongo dos botones. Si yo doy ejecutar, ¿cuál de los dos me va a mostrar? El form 1. Fíjense, yo estoy debugueando, vamos a ver después más adelante cómo hacer debug, es algo importantísimo. Fíjense que se abrió el form 1. Eso es porque en la clase program, en esta línea, application.run, dice form 1, yo podría poner form 2. Y se va a abrir el formulario 2. ¿Mm? C# es case sensitive, lo que significa que no es lo mismo form 2 con minúscula que form 2 con mayúscula. ¿Mm? Para las características de C#. Voy a eliminar este formulario. En ese caso sí se eliminó, creería que sí. Vamos a confirmarlo, sí se eliminó del disco duro. ¿Mm? A diferencia de cuando yo elimino un proyecto completo. Así que cuando eliminen un formulario tienen que estar seguros de que lo quieren hacer. Y ahora me da error porque el formulario 2 no existe más. Listo. En este caso lo que vamos a hacer es, bueno, ver los conceptos que había mencionado eh, sobre métodos, funciones y algo de eventos. ¿Mm? Creo un botón solamente con el objetivo de poder comenzar con el código. ¿Mm? Si yo le hago doble clic al botón, fíjense, primero observen de que este botón es un objeto que tiene todas estas propiedades. Ya lo deben haber visto en algunas otras, en otros lenguajes como eh, creo que Java ven algo de escritorio. De todas estas propiedades vamos a trabajar nosotros con muy pocas, como el text, que esta propiedad determina lo que se va a mostrar. Hacer clic. Bueno, tenemos la posibilidad para hacer visible o invisible. La propiedad enable, que es muy importante para habilitar o deshabilitar. Imagen, bueno, todos los tipos de propiedades comunes que la mayoría de los controles van a tener. No todos tienen las mismas propiedades. Lo que yo les decía es que si hacen doble clic, accedemos al código del formulario. Fíjense que el formulario este no es más que una clase. Hay uno de los PDF que explica también esta parte. Si vemos nuestro proyecto y el formulario, si yo lo expando, fíjense que este formulario se compone por un diseñador. Esto está bastante bien explicado en el PDF, que yo les aclaré de que le den un vistazo en general porque todo lo que explica en ese PDF está en el video que les mencionaba y además lo vamos a ver ahora. Pero esta parte del diseñador en sí está bien explicado ahí. Digamos, es como se dibuja cada objeto de los que vamos a ir agregando o cada control que vamos agregando en nuestro formulario. Porque si nosotros vemos el código, es esto nomás. Pero bueno, no se dibuja mágicamente, sino que en el método initializeComponent es donde se crean, fíjense, todos los controles. Tenemos el botón 1, estos son los botones que yo acabo de agregar.
Y todo es una clase. Por eso es que tienen que saber qué es una clase, qué es un objeto. Todo en C Sharp, todo en .NET es una clase. Por eso es un programa orientado a objetos. Un lenguaje orientado a objetos. Este diseñador, que es una clase también, por 1.designer, esta clase no la toquen manualmente. O sea, si tienen que agregar un botón, no es que no, o sea, nunca vengan acá y lo agregan por código. Porque si esta clase se rompe, les va a ser muy difícil arreglarlo después. Háganlo todo a través del diseñador. A su vez, el formulario también tiene sus propiedades. Si hago clic en el formulario, clic derecho, propiedades, también tiene sus propiedades, ¿no? El formulario. Y me voy moviendo por los distintos controles y accedo a las propiedades de cada formulario, cada objeto. El designer es el código automático, profe, ¿no? Cuando vamos creando los Claro, objetos. sí. Voy a eliminar en este caso el botón 2, que lo acabo de crear. Fíjense lo que acaba de pasar. Yo eliminé el control, el botón 2. Este es un error común. Pero quedó el evento click asociado a ese botón que yo acabo de eliminar. Quiero ver si me da error o no. No me dio error. Así que este método yo lo puedo borrar, porque no tiene uso ya. Lo que sabe pasar, en las versiones más viejas de Visual Studio o de .NET pasaba que vos creabas un botón, creabas el método, el evento click. Y si vos borrabas esto, te quedaba asociado a un evento y te daba error cuando compilabas. Ahora no sucede, simplemente puedo eliminarlo. Entonces, voy a crear, a ver, para mencionar, para hablar de clases, métodos, voy a hacer algo. Voy a crear una clase, clic derecho en el proyecto, agregar clase. Se va a llamar persona. Esto es una clase. ¿Qué es una clase? Una clase es como una plantilla, es lo que dicen los apuntes y em, la definición sería como una plantilla para crear objetos. Una clase se define por su nombre, por sus propiedades y métodos. Propiedades, en realidad podríamos llamarle sus atributos. Una, una clase tiene sus modificadores de acceso, que pueden ser, una clase puede ser pública. Todo esto es programación orientada a objetos. Em, Quizás seguramente lo deban haber visto em, muy poco, pero algo deben haber visto en alguna otra materia. Pero es importante que sepan cómo crear una clase y cómo se compone una clase. En este caso tengo una clase llamada persona. Es una clase porque usamos la palabra reservada class. En este caso nuestra clase es pública. Es pública significa que yo voy a poder acceder desde cualquier otro punto, voy a poder crear objetos de esta clase. Si esta clase fuera privada, no podría hacerlo. Una clase privada no tiene mucho sentido. Se usa también, pero en este caso nosotros no vamos a trabajar demasiado con clases privadas. Sí vamos a trabajar con em, atributos o propiedades privadas y públicas. Esta persona va a tener una edad. es- Esto es un atributo. Sobre esto también lo vamos a ver en unas clases más avanzadas, más adelante.
pero quiero que recuerden qué es una clase, como para poder yo explicarles cómo funciona el formulario. Y si les voy a hablar de eventos y métodos, tienen que saber qué es una clase y qué son los métodos dentro de una clase. Este es un atributo de la clase o propiedad, pero si yo digo propiedad se puede confundir con las properties, que es otra cosa, pero los vamos a llamar atributos o propiedades de la clase. Y un método son las funcionalidades, un método público, getEdad. Este es un método que es público, que va a retornar un valor de tipo, un valor de tipo entero. En este caso es la edad, que es un atributo. Este sería un getter. C# tiene sus propias, tiene una forma mucho más fácil de hacer getters y setters, que eso sí ya lo han visto en el algoritmo, me parece. C# tiene algo más fácil para trabajar con getters y setters. También puedo tener otro método, por ejemplo, no sé, mostrar, calcular algo. En este caso es void, no devuelvo nada. Este es el nombre. No tengo parámetros y es de tipo público. Esto es una clase. Yo en mi formulario, para que sepan la diferencia entre una clase y un objeto, si yo hago persona, le vamos a llamar P. ¿Cuál es la clase y cuál es el objeto? La clase es persona, el objeto es P. O sea, el objeto es la instancia de la clase. Lo que existe en la memoria, que ustedes cuando ejecutan esto, y compila y está en ejecución, cada objeto le va a ocupar memoria en su programa. Memoria RAM. O sea, si tenemos en nuestra aplicación, tenemos 1.000.000 de clases, no pasa nada, son archivos físicos que ocupan espacio, pero no ocupan memoria. Ahora, si yo tengo 1.000.000 de objetos creados, eso me va a estar consumiendo toda la memoria de la computadora. Entonces, tienen que cuidarse de administrar bien los objetos que crean. Esa es la diferencia entre la clase y el objeto. Los objetos ocupan memoria en la compu. En las clases no, son plantillas simplemente que sirven para crear objetos. Bueno, entonces, ¿qué es un método? Ya lo vimos, son las funcionalidades de una clase. Son les saben llamar en la teoría los mensajes. Es cómo se comunica una clase con otra clase o un objeto con otro objeto a través de los mensajes o métodos de una clase. Dijimos que cuando yo hago doble clic se me crea automáticamente, ahora sí puedo decir que se crea un método, pero este es un método especial, o sea, este método le podemos llamar que es un evento. No deja de ser un método, pero recibe nombre especial de evento. ¿Qué es un evento? Es un método que se va a ejecutar por una acción del usuario. En este caso, esa acción es un clic. Cuando el usuario hace clic en el botón, se va a disparar este método. Fíjense que este es un método de la clase form1. Esta clase hereda, dos puntos, en C# se hereda de esta manera. Esta clase hereda de la clase form. Esto ya es una clase propia de .NET. Con F12 yo les voy a ir tirando muchos como truquitos. Si te paras en una clase o en cualquier, sí, en una clase o en una variable y apretas la tecla F12, te vas a ir a la definición. Esto ya, bueno, es código de .NET de C#.
No voy a entrar acá en detalle. Pero entonces, un formulario es una clase que hereda de la clase form, y por eso es que tiene tantas funcionalidades que yo no escribí, sino que las tiene porque está heredando de la clase form. ¿Mm? Si yo analizo esta clase form, también veo que tiene un método especial. Este método se le llama constructor. ¿Cómo sé que es el constructor? Todas estas son preguntas que yo les hago cuando van a promocionar. ¿Cómo sé que es el constructor de la clase? Porque no devuelve nada y porque es público. Si no fuera público no la podría instanciar esta clase. ¿Mm? Entonces, un método que no devuelve nada y tiene el mismo nombre que la clase, fíjense que tiene el mismo nombre, entonces yo sé que es el constructor. ¿Y qué característica tiene el constructor de una clase? Que es el primer método que se va a ejecutar cuando se crea un objeto de dicha clase. O sea, si yo ejecuto esto, yo sé que el primer punto donde va a arrancar acá, una vez que se inicia mi formulario, va a ser este. Este va a ser el primer punto, porque es el constructor, la primera línea del constructor. Una clase puede tener muchos constructores, pero con distintos parámetros. ¿Mm? Ya vamos a ver eso. Si yo ejecuto con F5, fíjense que estoy parado ya en el constructor en la primera línea. O sea, se ejecuta, es el primer método que se ejecuta. Estos son conceptos de programación orientado a objetos, no de C# en sí. Cualquier lenguaje orientado a objetos, podés crear clases y tiene sus constructores. En algunos lenguajes se crean de distinta manera. El C# es de esta manera. Otro truquito: con F7 y Shift F7 se mueven entre el diseñador y el código. Yo aprieto F7, me voy al código. Aprieto Shift F7, diseñador. Acostúmbrense a usar todos estos accesos rápidos. Control S, guardo los datos. Cada vez que voy haciendo algo, Control S, guardo. Bueno. Métodos, vimos eventos. Bueno, estábamos hablando entonces que este es el evento click, está asociado al botón. Fíjense que este evento o método recibe dos parámetros. Nosotros no vamos a trabajar con estos parámetros en general. Pero bueno, están ahí. Si yo los elimino, no debería hacerlo. Si lo elimino, se rompe. Yo podría hacer esto. Ya, con F5 compilan y ejecutan. O hacen clic acá en el triangulito. Tienen esas dos maneras. F5, compila y ejecuta. Si hago clic, me muestra el mensaje. Fíjense, para mostrar un mensaje utilizo la clase MessageBox. Esta clase MessageBox tiene un método que se llama show, el cual recibe por parámetro un string, una variable de tipo string. Y su objetivo sería dibujar un cuadradito y mostrarme un mensaje. Fíjense que no es más que una clase con un método que yo le paso un parámetro y me dibuja un mensaje. Vamos a ver rápidamente el tema que queda pendiente, que es cuando hablamos de parámetros por valor y por referencia. ¿Tiene alguna duda hasta ahora? No, perfecto, profe. Por lo menos yo perfecto. Después lo revisan en cámara lenta y lo van a ir entendiendo un poquito más. Bueno, vamos a partir de algo simple, como por ejemplo mostrar una suma de números.
En este caso vamos a hacer un método privado. Va a devolver un entero. Vamos a sumar dos números. Número A, número B. Fíjense cómo acá me lo marca. Esto es una propiedad de Visual Studio, la inteligencia que tiene, inteligencia artificial. Me dice, yo apretando Tab, ya que escribe solo. Porque no sé cómo, pero adivinó de que si yo escribía estos dos parámetros y se llamaba sumar, yo iba a querer retornar la suma de los dos valores y me lo escribió todo solo. Con la tecla Tab eh, aceptan todos estos cambios. Entonces este método me devuelve la suma de dos números. A ver, yo lo que voy a hacer es, entonces, declarar dos variables, n1, n2. Hay un documento, también un PDF en la clase que les habla de todos los tipos de datos y todas las palabras reservadas de C#. En este caso yo voy a ir nombrando los tipos de datos que vamos utilizando. Necesitamos usar el int, entonces menciono el int. Vamos a usar mucho int, string, datetime. No vamos a trabajar con 5, no más de 5 o 6 tipos de datos. Si yo acá hago n1 es igual a 1. n2 es igual a 2. Llamo al método sumar. Paso n1, n2. Fíjense cómo me sugiere que haga todo solo. Y voy a mostrar la suma. Todas las, cada línea en C#, esto es como Java, termina en punto y coma. Fíjense que yo acá declaro dos variables de tipo entero, las separo por una coma, pero debe terminar en punto y coma. Yo puedo hacer esto y va a andar igual. ¿Por qué? Porque esta línea, digamos, en realidad es la misma que esta. Digamos, la orden es la misma. Puedo dar así y va a andar igual. Porque una línea finaliza con un punto y coma. Sumar lo vamos a guardar en una variable que se va a llamar res. Int res igual a sumar. Y voy a mostrar eso. Este método show recibe un string y yo le estoy pasando un int. Entonces lo voy a transformar a string con el método. Todos los valores enteros tienen un método que es toString para transformarlo a string. Hay varias formas también de castear, digamos, los tipos de datos, lo vamos a ir viendo. Simplemente lo que quiero mostrar acá es lo siguiente. Ejecuto. Algo importante también, si les pasa, yo tengo el antivirus Avast y lo he desactivado, porque si lo ejecutan con el antivirus activado, quizás les detecta, les dice que es un virus lo que están, o que tiene virus el programa que están ejecutando. Así que desactívenlo. Luego clic, simplemente me dice 3. ¿Por qué? Porque la suma es 3. Nada. Hasta ahora nada raro. Vamos a decir, la suma es, la suma es 3. Bien. Ahora me interesa saber, acá, dos antes N1, antes, N2. Vamos a ir viendo por qué hago todo esto. Fíjense, yo hago clic y me dice antes, o sea, los valores antes de llamar al método, obviamente es 1 y 2, porque es lo que yo le asigné acá.
Después de salir del método, después sigue siendo lo mismo, obviamente, porque es el valor que yo le di. Y me muestra la suma. O sea, no hay nada raro. ¿Qué pasa si acá yo hago A es igual a 5, B es igual a 10? No me voy a centrar en la suma, sino en el valor de estas dos variables, que es n1 y n2. Yo hago clic y fíjense, las variables antes de llamar al método sumar valen 1 y 2. ¿Mm? Y después de llamar al método sumar, siguen valiendo lo mismo. ¿Mm? Después me dice la suma es 15, y sí, porque yo le puse A igual a 5 y B igual a 10. ¿Mm? Lo guardé en res y lo mostré. Ahora, la diferencia está acá. Si yo mando este parámetro por referencia, por ejemplo, el primero, esto en C# se hace de la siguiente manera, agregando la palabra clave ref antes de el tipo de dato. Se hace cuando lo llamas y dentro de la definición del método también. ¿Mm? Esto depende de cada lenguaje, se hace de diferentes formas. Entonces vamos a ver ahora la diferencia. C# por defecto, los parámetros van por valor. ¿Mm? Si quieres enviar un parámetro por referencia, tenés que escribirlo explícitamente. Los valores primitivos. ¿Mm? Después vamos a ver que cuando hablamos de objetos ya es distinto. Pero cuando hablamos de los valores primitivos, que son los enteros, los strings, por defecto eh, se envían por valor. ¿Mm? Si quieres por referencia, pones ref. Entonces hago clic, me dice antes, o sea, antes de llamar al método, fíjate que n1 y n2 valen 1 y 2. Y después de llamar al método, ahora cambio. Ahora dice 5 y 2. ¿Por qué? Porque n1 yo lo envié por referencia. ¿Qué significa? Que si el valor de n1, que acá se llama A, podría llamarse n1 también, pero yo le puse otro nombre para que se den cuenta de que no interesa el nombre de la variable. ¿Mm? Lo que interesa acá es de que este n1, cuando pasa acá, a este método, si pasa por referencia, y vos le cambias internamente el valor, cuando se salga del método, lo que, lo que hiciste en realidad es cambiar acá, a el n1 que valía 1, después del método se cambió a 5. ¿Mm? Fíjense que después dice 5 y 2. ¿Mm? Ese 5 es de este n1. ¿Mm? Si hacemos un debug, vamos a ver línea a línea cómo fue cambiando todo. Así de simple, eso es pasar un valor por referencia. Fíjense, ¿esto para qué me sirve? Dirán ustedes. Se usa en situaciones particulares, no es que siempre lo van a estar pasando todo por referencia. Se usa, ¿ah? Se usa mucho más, obviamente, por parámetros por valor. Porque hay muchas otras maneras también de trabajarlo. Si ustedes necesitan un valor por referencia, quizás lo pueden resolver de otra manera. Esto se llama hacer un debug de código o debugger. Después yo les voy a subir un video de cómo hacerlo, es importantísimo. Porque de esta manera cuando tienen algún error, uy, ¿qué pasa acá? Cuando tienen algún error, lo pueden encontrar muy fácil. En un momento rompí esto. Ahí está. Ejecuto. Hago clic. Fíjense que N1 y N2 valen 1 y 2. Avanzo una línea con F10. Después va a haber un video explicando todo esto, cómo hacerlo. Me muestra un mensaje. Ahora vamos a ver qué hace este método, sumar. Fíjense que yo estoy dentro del método sumar. Fíjense que N1 vale 1.
Y inmediatamente después de esta línea, fíjense cómo cambia acá el valor. Perdón, no es inmediatamente, sino es cuando salga del método. Ahí cambia su valor. ¿Por qué? Porque N1 pasa por referencia al método. Incluso acá se llama A, Profe, por eso nos cambia. si al llamar al método no le pongo ref, me tira error, ¿no? Porque no hay otro sumar sin referencia. No, no va a tirar error porque es lo que hicimos al principio. Ah, claro. Claro, pero usted al método originalmente le puso ref acá, abajo, ¿no? Pero al llamarlo, si no Ah, le no, ponemos ref, no va a compilar. A ver. ahí va a tirar error. Claro, Sí, ahí es que está. no compila Perfecto, directamente. perfecto, perfecto. Tiene que ponerlo sí o sí. Bueno, esto muchos no lo saben y si ustedes lo ven así, es re simple. Si lo ven así, es bastante simple. Es difícil de entender en un principio, pero bueno, la verdad que no es tan complicado. Esto es, entonces, parámetros por valor y por referencia. El parámetro B va por valor, porque no pongo nada. Y el parámetro A va por referencia. Este A podría llamarse N1. Pero este N1 en realidad no es este mismo, es otro. Vamos a dejarlo como A. Por último, con respecto a esto, hay algo también que se llama valores, en vez de usarlos por referencia, es por out. No sé cuál es el nombre exacto, pero es out. En vez de ref, usan out. El resultado es el mismo. Si yo lo ejecuto, me meto adentro. Fíjense que N1 también cambió su valor a 5. La diferencia es que si vos declaras, ya lo vamos a ver cómo estaba, ref, borro este mensaje inicial. Ahí está por referencia, es como estaba al principio. ¿Por qué pasa? Si yo hago esto, ya me tira error. O sea, si yo no inicializo la variable antes de pasarla por referencia, eh, C# me dice solo las expresiones de asignación. En realidad me dice uso de la variable local no asignada. O sea, me obliga a que yo le dé un valor inicial. Ahora, si yo a esto, que está así sin darle un valor inicial, en vez de ref lo pongo como out, tendría que andar, creería. Ok. Ahora en que me estoy equivocando, un segundito me voy a fijar. Digamos, justamente los parámetros cuando van con el out es para no tener que inicializarlos en un principio. Son variables de salida. Yo creo que es por esto. Ahí está, porque en realidad yo lo estaba inicializando arriba. Pero bueno, fíjense que la diferencia es esa. A N1 yo no lo inicializo, o sea, no le doy un valor inicial. Simplemente lo mando para que tome su valor dentro del método. Es lo mismo que por referencia, nada más que no le doy un valor inicial. ¿Para qué usarían out en vez de ref? Y en ciertas situaciones particulares, cuando vos te querés asegurar de que una variable no va a tener ningún valor hasta que salga de cierto método en particular, vos vas a usar out. Te aseguras de que nadie le dé un valor antes. Recuerden que nosotros acá estamos viendo métodos de 5 líneas. En un entorno real, digamos, podés estar manejando, no sé, métodos de
100, 200, 500 líneas. No un método completo porque estaría mal que un método tenga tantas líneas, pero estarías, si hablamos de métodos anidados unos entre otros, son muchísimas líneas. Así que, bueno, con el parámetro out, con la opción out, te asegura de que nadie le asigne un valor antes. Bueno, son 7:34. Ahora pendiente. Bueno, por último, esto es, vamos a ver sobrecarga de métodos. No vamos a olvidar del valor por referencia y por out. Vamos a ver qué es la sobrecarga de métodos. En realidad es algo simple, tiene que ver con el polimorfismo. Sobrecargar un método es utilizar la misma firma del método. Esto también después vamos a ver bien qué es una firma. Pero en realidad sepan de que este método que se llama sumar, ya lo definís de nuevo, lo sobreescribís, pero con distinta cantidad de parámetros o distintos tipos de parámetros. Entonces se dice que este método sumar está sobrecargado. ¿Por qué? Porque recibe distintos parámetros. Entonces, bueno, tendría mucho sentido con 2 int b int c. B más c. Entonces, ¿cómo sea cuál se va a llamar en este caso? Si yo hago sumar, ¿cómo sea cuál de los dos llama? Y porque si yo envío dos parámetros, voy a entrar a este. Si envío un tercer parámetro, voy a estar entrando a este método. El concepto es simple, esto sí se usa mucho, la sobrecarga. Es un concepto simple, pero tienen que entenderlo y saber cómo funciona. Si yo voy a un debug, fíjense que estoy dentro del método que tiene tres parámetros. Me retorna la suma, la cual es 1 más 2 más 4 que le mande, 7. Y ahora podría hacer, por ejemplo, el parámetro b que sea una string. Ya no tendría mucho sentido. En realidad tendría que hacer convert.toInt. Esta es una... Perdón. Sí. Acá lo que hago es recibir una variable de entero A y otra variable tipo string B. Ya también retorno la suma, nada más que uno me vino como string y el otro como entero. Entonces, para comentar, no lo dije, son dos vallas, creo que como Java también. O si quieren comentar muchas líneas, es valla, asterisco, asterisco valla. Entonces, si yo hago lo siguiente, por ejemplo, si yo hago 1, 2, si mando dos números, voy a estar llamando a este, que recibo dos enteros. Si mando 3, voy a estar llamando a este. Si mando 2, pero uno de ellos es una string, voy a estar llamando a este. Entonces el método sumar está sobrecargado porque está definido 3 veces, nada más que se diferencia en la cantidad de parámetros y tipos también. Porque este tiene 2 parámetros y este también tiene 2, pero son de distinto tipo. Voy a poner un punto acá. Convierto. Esta clase convert, yo la uso mucho, es la más fácil de usar.
porque podés usar convert, recibe cualquier tipo de dato y lo convertís en cualquier tipo de dato. Por ejemplo, podés convertirlo a un decimal, puedes convertirlo a string, ya es una string, pero podrías hacerlo, fíjense. Tienes muchísimas opciones. Y devuelve la suma. Esto sería la sobrecarga de métodos. Esto se los pregunto mucho también en los exámenes. Bueno, bastante por hoy. ¿Tiene alguna duda con esto? Viéndolo así es fácil, ¿no? Pero bueno, son conceptos que seguramente no los entendían bien o por ahí se les hacía lío. Ya voy a estar en comunicación con la gente que no ha podido instalar Visual Studio. Me avisan. Y como última alternativa, me junto con ustedes, hacemos una llamada y lo solucionamos. Algo importante, la clase que viene va a comenzar a las 7. Solamente es excepcional por la clase que viene. Porque la última vez que jugó Argentina, en horario de clase no se presentó nadie. Así que hay un juego Argentina a las 5 y termina a las 7. Apenas termina, hacemos la clase. ¿Alguna pregunta? No, ¿No? no. Profe, ¿te Sí. podrías quedar un minutito conmigo? Necesito tu ayuda para lo de Bueno, la instalación. bueno. Mira, ya termino la grabación. Vamos a darle por finalizada la clase. Un segundito. Yo, profe, quería hacer una consulta, pero